Buenas tardes, compañeros, compañeras de GeoFam, colegas. Estamos en la última sesión de este ciclo de talleres de americanización de saberes de nuestra red internacional GeoFam, en donde tengo el gusto de presentar a mi colega, nuestra colega Mariana Labarca Pinto. Ella es profesora de la Universidad de Santiago de Chile y es doctora en Historia y Civilización del European University Institute de Italia y es licenciada en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Sus trabajos y líneas de investigación son alrededor de la historia social y cultural de la medicina, la historia de las emociones, la historia de las ciencias, la historia del libro y de la circulación de los saberes en la época moderna. Y para el día de hoy, Mariana nos va a presentar el trabajo que recientemente ha estado haciendo en su proyecto de investigación, y esta charla taller tiene el título de Libros en Tránsito, difusión, recepción y usos de recetarios y manuales de medicina doméstica en Chile durante el siglo XVIII. La manera de proceder es, Mariana tiene su tiempo para presentar y para mostrarnos sus investigaciones y sus puntos, y luego tendremos lugar a una conversación donde podremos hacer comentarios, preguntas y ampliar detalles. Pero antes de darle la palabra a Mariana, recordarles entonces que en este nodo nuestros intereses de entender la producción, la circulación y la recepción y creación novedosa o tradicional de los saberes en América. Hemos estado hablando, Julia, Mariana y yo, sobre la posibilidad muy concreta de presentar una propuesta de un dossier sobre historia de los saberes en las Américas, de manera pues transversal, y estamos con la firme idea pues de hacer una convocatoria para ustedes. Las mandaremos, las enviaremos por correo, y sería muy interesante pues que si pues que pudieran participar y que nos ayudaran pues también a difundirla. Entonces, es esto, una noticia para decirles que pronto recibirán de nuestra parte una propuesta de dossier que saldrá, ahorita más adelante podemos hablar de esto, ¿cierto? Es en la revista Historia. Espera un momento, ya mismo les digo. Se llama Para Varia Historia, de la Universidad Federal de Minas Gerais, y es una revista pues muy reputada en donde podríamos presentar allí un dossier sobre nuestros temas alrededor de la historia del conocimiento en las Américas. Entonces pronto recibirán esta invitación, esta convocatoria, para que encadenemos con este fin del ciclo de talleres de americanización de saberes con el próximo año un proyecto de publicación, de trabajo colectivo, editorial también, con GeoFam. Entonces, por ahora, la expectativa, y pronto ya recibirán más detalles. Mariana, muchas gracias por estar aquí, por presentarnos tus investigaciones, y estamos a la expectativa ya de escuchar. Tienes la palabra. Muchas gracias, Andrés, por la presentación, y gracias a todas y a todos por estar aquí y escuchar amablemente lo que les quiero contar. Lo primero es que, en el fondo, lo que voy a presentar hoy día forma parte de una investigación más amplia que estoy realizando en torno a las ideas y nociones de enfermedades en Chile en el siglo XVIII, para lo cual he estado haciendo todo un catastro de inventarios de biblioteca, y en estos inventarios de biblioteca, buscando los libros de medicina que circularon en Chile durante el siglo XVIII, me empecé a encontrar con que el género de literatura médica que más se repite es el de
los recetarios y los libros de medicina doméstica. Entonces de ahí surge esta idea de un poco, qué es lo que voy a presentar hoy día, caracterizar estos libros y ver sus contenidos y la forma en que estos libros estaban presentados a el público lector, pero también reflexionar con ustedes, y esto en fondo plantearles a ustedes una serie de preguntas que la presencia de estos libros en los inventarios chilenos invita a hacerse y que invita a poder explorar, y en ese sentido, en el fondo vengo con más preguntas que soluciones o respuestas. Estos libros están en el marco de los tratados de divulgación de conocimiento médico propios del siglo XVIII, ¿cierto? Y el proceso de ilustración, de la ilustración, pero son libros que provienen, ¿cierto?, de antes, no se inauguran en el siglo XVIII, y el primero de los libros que voy a presentar es justamente un libro que corresponde a un manuscrito del siglo XIII, que es el libro de medicina llamado Tesoro de Pobres, que es la traducción al castellano de la versión latina de 1476, el Thesaurus Pauperum, atribuido a Pedro Hispano, que es un libro que contó con un enorme éxito editorial, contó con 28 ediciones entre 1476 y 1795, y todavía en el siglo XVIII tuvo 7 ediciones, lo cual ya de por sí es muy interesante, un libro que fue siendo objeto de continuas no traducciones, sino que la primera es una traducción, pero adaptaciones y readaptaciones en cada una de sus posteriores ediciones. El libro consistía en un compendio de recetas recopiladas de diversas fuentes, organizadas partiendo del cabello, la cabeza, y descendiendo hacia los pies, según el orden tradicional de la medicina hipocrático-galénica, y pretendía presentar remedios con ingredientes de fácil acceso para que pudieran ser elaborados en las casas de las personas sin conocimiento de boticario y sin necesidad de recurrir a la botica para poder fabricarlas. Acompañando a este libro encontramos otro que es las obras médico-quirúrgicas de Madame Fouquet. Este es el libro que más aparece en los inventarios chilenos, el que más se repite. Corresponde a la traducción al castellano de la obra francesa publicada en 1675, traducida por Francisco Monroy Olajo, que tuvo 4 ediciones españolas durante el siglo XVIII, que se presentaba como Economía de la salud del cuerpo humano, ahorro de médicos, cirujanos y botica, prontuario de secretos caseros fáciles y seguros en la práctica, sin cifras médicas, para que todos puedan usar de ellos en bien de los pobres y los enfermos. Es decir, es un libro que está marcado en la medicina caritativa, pero que su difusión excedió con creces los propósitos de la medicina caritativa a la cual apuntaba su autora. El libro es interesante para nosotros también porque su traductor incorporó además la adición de un alfabeto breve, como les pongo acá, alfabeto breve, pero muy útil y curioso, de los varios remedios, hierbas, aceites, raíces, etcétera, descubiertas en América o las Indias Orientales, que se extraía del Orinoco Ilustrado de Joseph de Gumilla, y que entonces buscaba presentar, ¿cierto?, los secretos y remedios americanos, que buscaba, ¿cierto?, hacer un contrapunto a los remedios franceses que presentaba originalmente la obra.
Esto nos invita a preguntarnos justamente por este proceso de traducción de varios niveles que vemos presente en esta obra, porque es primero una traducción castellana de una obra francesa que incorpora material de una obra que a su vez era una traducción de materia médica americana, y que en la segunda, en la edición de 1750, que es la que vemos ahí, además lo presentaba en la portada, ¿cierto? Aumentada al fin de la primera parte con un alfabeto breve pero muy útil y curioso de varios remedios, hierbas, frutas, raíces, aceites, resinas, perdón, sacadas de, ¿cierto?, las misiones del gran río Orinoco. Entonces la pregunta es, en el fondo, ¿por qué en las reediciones de esta obra se incorpora este material americano? ¿Por qué su traductor decide presentarlo y junto con el impresor deciden presentarlo como parte de la portada del libro en la edición de 1750, si es que el traductor estaba pensando únicamente en sus lectores españoles o también estaba pensando en sus lectores latinoamericanos, si es que, por lo tanto, el éxito que tiene esta obra en Chile responde a la intención de su traductor, o bien es fruto de la oferta de los mismos libreros. El libro se organizaba en dos partes. La primera parte destinada a los males externos y la segunda parte a los males internos. Acá vemos el índice de la segunda parte, donde ya podemos empezar a ver la forma en que se presentaba esta serie de remedios organizados siguiendo una disposición que hoy día nos parece bastante difícil de seguir. Por un lado es por tipo de remedios, pero después se va pasando por distintas dolencias y la organización, por lo tanto, sigue esta lógica que nos hace preguntarnos, como vamos a ver más adelante, respecto de los universos mentales y los imaginarios que hay detrás de estas obras, y qué es lo que pasa con los lectores americanos, chilenos en particular, que se enfrentan a esta obra, cómo la leen, cómo buscan los contenidos que están presentes en la obra. La otra obra también muy exitosa en Chile es el Florilegio Medicinal de todas las enfermedades, escrito por el jesuita Juan de Steineffers, que la escribe como obra de apoyo a la labor misional novohispana, que incorpora justamente materia médica novohispana, que buscaba, ¿cierto?, contribuir a esta doble función del misionero entre el agente sanador del cuerpo y el agente sanador de las almas, y se estructuraba en tres partes. La primera parte con un completo recorrido por las dolencias internas, siguiendo el esquema clásico de definir la enfermedad, explicar sus causas y señales, e indicar las posibles formas de tratarla. La segunda parte, que es la que vemos a la derecha, era el libro que tenía que ver con la cirugía sobre todo, y por lo tanto con las distintas dolencias propias de la práctica quirúrgica, con indicaciones respecto de cómo practicar sangrías, por ejemplo, y cómo realizar operaciones de uso común. Y una tercera parte que era la farmacopea propiamente tal. Pero el libro que ha sido considerado casi exclusivamente dentro de su variante de farmacopea, es también un libro que entrega estas nociones generales respecto del cuerpo y sus enfermedades, y que tuvo un amplio alcance, una amplia difusión en América,
difusión que requiere un estudio más específico, porque si bien sabemos que fue muy exitosa en distintas partes, en México, en Perú, en Chile, no sabemos todavía a ciencia cierta la cantidad de volúmenes que circuló y en manos de quiénes estuvieron, y luego la pregunta respecto de, en el fondo, cómo fueron utilizados estos textos y cómo se incorporan o cómo dialogan con los saberes locales. El último de los libros que vamos a tomar en cuenta hoy día es otro libro tremendamente exitoso, que es El aviso al pueblo sobre su salud de Samuel Auguste Tissot, que es la traducción francés es la traducción de la edición francesa en 1761, que fue traducida en 1773 y que contó con 7 ediciones españolas entre 1773 y 1795, es decir, es una obra de tremendo éxito editorial y que aparece en Chile también muy cercana a su publicación en España y que es la obra que mejor encarna este principio de divulgación y de popularización del conocimiento médico llevado a cabo, llevado adelante por el proyecto Ilustrado. Si bien presenta sus aspiraciones de manera un tanto equívoca, porque por un lado advierte que su obra no pretende impulsar el reemplazo del conocimiento médico y no pretende disputar la prerrogativa exclusiva del practicante de la medicina sobre los asuntos del cuerpo, sí está dirigida a las élites locales, en particular a los señores, pero sobre todo a las mujeres, que puedan hacerse cargo de las dolencias de las gentes del campo. Él pensaba en, sobre todo, las gentes del campo, y dice él que este libro, si bien es un aviso al pueblo, no está dirigido al pueblo porque el pueblo no se enteraría de la existencia del libro ni podría leer directamente el libro. Entonces es ya de por sí muy interesante ver en el fondo esta aspiración a popularizar, pero popularizar en quiénes, ¿no? Ahora, desde el punto de vista del traductor de la obra, del traductor al castellano, Fernández Rubio, lo que dice es que le parece importante presentar esta obra para que todos se aprovechen de un libro tan útil como necesario en nuestra nación, que experimenta mucha falta de buenos médicos en los lugares cortos. Es decir, en el fondo sí es una obra que en su traducción es presentada como una posibilidad para revertir la escasez de médicos y así poder suplir su ausencia. Generaba, como les digo, todo un problema respecto de las prerrogativas exclusivas de los médicos sobre su saber. La estructura de la obra sigue primero las causas de la despoblación y las enfermedades del cuerpo, para luego hacer un recorrido por las distintas enfermedades, como vemos aquí, partiendo por las enfermedades, las inflamaciones del pecho, la pulmonía, la pleuresía, el garrotillo, y de ahí va pasando por distintas dolencias hasta llegar a aquellas que tienen que ver exclusivamente con las mujeres y con los niños. Dentro de sus características particulares es que presenta las distintas dolencias, pero con una detallada descripción de la fisiología involucrada, buscando siempre entregar claves para que los lectores pudieran identificar la enfermedad, seguir su curso y tomar los caminos correctos para enfrentarla. Entonces, esos son los 4 libros que tenía en mente, son los libros que más se repiten en las bibliotecas chilenas y invitan, como les decía, a realizar una serie de preguntas respecto del uso práctico de estos libros y respecto de sus posibilidades de apropiación.
Lo primero es que son libros escritos para ser de uso práctico, de consulta. Por eso los presentan con distintos índices que buscan estructurar de distintas maneras el contenido de la obra, de manera de facilitar el acceso a los contenidos por parte del lector. Y de hecho vienen con una serie de indicaciones de los autores para su correcta lectura, con distintas posibilidades de búsqueda. Por ejemplo, el traductor de la obra de Fouquet advertía al lector respecto del orden de las recetas y el modo de hallarlas. Y decía, no se ha guardado en poder de las recetas el orden y método que muchos desearían por seguir el traductor en toda la obra misma que traduce. Pero para suplir esta falta, que casi es regular en todas las obras de medicina, sirven abundantemente los 3 índices de toda esta obra, por los cuales fácilmente se podrá encontrar la receta que se desea. Y para mayor comodidad del lector, se ha tenido la atención y cuidado en que los índices propios de cada parte sean breves para poder fácilmente recorrerlos. Y presenta además un índice general formado por abecedario. Y aquí ya tenemos esta estrategia principal, que es presentar 2 índices. Uno es el índice de contenidos siguiendo la disposición en la cual aparecen en el texto, y la otra es presentar índices alfabéticos que incorporan todos los contenidos de la obra y que puedan facilitar su búsqueda. Vemos así el caso del el índice general de materias del mismo texto de Madame Fouquet, donde en el índice alfabético se presentan, por ejemplo, en la letra E, entendimiento contra su ofuscación, contra su enajenación, entrañas, entripados, epilepsia, erisipelas, escirros, escroto, espadín. Es decir, se juntan en estos índices generales, se juntan dolencias, se juntan órganos del cuerpo, se juntan remedios, se juntan síntomas que permitieran justamente facilitar la búsqueda. Ahora bien, lo que me gustaría acá plantear es que es difícil buscar, o sea, para buscar la epilepsia se tiene que ya haber realizado un diagnóstico previo respecto de qué es la epilepsia, aquello que se quiere buscar. Se puede encontrar por convulsión, que estaría en la C, pero aún así ya se le tiene que llamar convulsión a la convulsión para poder llegar a ella. Vemos aquí el índice uno de los índices del florilegio medicinal, donde vemos una disposición un poco más precisa de distintas entradas en el índice, en la letra D, donde vemos nuevamente síntomas como desgana de comer, distintos tipos de desgana, ¿cierto?, de comer, originada de frialdades por mucho calor del estómago, desgana originada de obstrucciones, lo cual nuevamente implica que el lector, en menos casos la lectora, tenía que poder identificar el origen de su desgana. Pero por lo menos le da distintas alternativas y puede ir a buscar la desgana de estómago o la desgana de obstrucciones. Dieta, dislocación, dolor de cabeza, los distintos tipos de dolor de cabeza. ¿A qué voy acá? Con que vemos, ¿cierto?, vecindades que son muy interesantes, vecindades de dolencias y de síntomas y de órganos que son muy interesantes y que nos permiten un acceso a un universo de concepción respecto de el cuerpo humano, que nos hace preguntarnos si ese universo cultural es compartido por los lectores americanos. Acá vamos con el índice del aviso al pueblo, en que en la A
juntamos abortos con absceso, accidentes, aceites, ¿se entiende? Es decir, está el aceite al lado de accidentes de las inflamatorias con asedias o agua con vinagre, todo junto en el fondo. Vemos cómo en ediciones posteriores, la anterior era de 1773, esta es ediciones posteriores, ahora no me acuerdo si 1780, pero es una de esas, el índice va precisando un poco más sus contenidos, como en el desmayo dice, tiene muchos grados, de dónde depende, desmayos que provienen de la demasiada sangre, qué conviene hacer entonces, por embarazo del estómago, etc. Siempre pensando en un lector que dice, claro, me desmayé o mi pariente se desmayó o alguien que conozco se desmayó, busco por lo tanto desmayo en la letra D y me voy a las distintas páginas en las que aparecen las posibilidades de enfermedad que hay detrás del síntoma. En el caso de la obra de Tissot, como les decía, cumple también una función pedagógica muy importante porque busca no solamente entregar recetas como las versiones anteriores, sino que también muy similar a lo que hace el Florilegio, presenta la dolencia y luego presenta distintas posibilidades para identificarla, o sea, los distintos signos a los cuales hay que estar atentos y el comportamiento, la fisiología que hay detrás de la enfermedad. Por ejemplo, la vómica, en el contexto de las inflamaciones de pecho, dice ahí en el 68, no se puede ver ni tocar lo que hay dentro del pecho, por cuya razón no es fácil conocer las vómicas, ¿cierto? El eterno problema de la medicina, no se puede ver aquello de lo cual se está hablando. Las señales siguientes hacen presumir que se han formado las vómicas, ¿cierto? Las evacuaciones necesarias para la curación no han tenido lugar en los 14 primeros días, al fin de estos 14 días ni el enfermo sana, ni se alivia considerablemente, antes bien la calentura prosigue con más fuerza, el pulso más acelerado, tal vez blando y débil, tal vez muy duro y por lo común ondulante. La respiración oprimida, calofríos y crecimiento de la fiebre por la tarde, las mejillas rojas, labios secos y alteración. Estas son las señales. Y de hecho en la primera parte del libro, Tissot dice cómo identificar, por ejemplo, el pulso. Cuál es el pulso blando y débil y cuál es el pulso duro. Y qué significa tener pulso blando y débil o bien tener pulso duro. Siempre buscando, ¿cierto?, en ese sentido, ampliar la concepción del lector respecto de la enfermedad. En ese sentido, son libros, sobre todo estoy pensando en el Florilegio y en el Aviso al Pueblo, son libros que buscan no solamente entregar herramientas prácticas para el cuidado de la enfermedad, sino que también buscan explicar en qué consiste la enfermedad y en ese sentido ampliar la concepción de la enfermedad del lector. Entonces, las preguntas que quisiera dejar planteadas acá. ¿Podemos hablar de una comunidad lingüística entre los lectores americanos y en particular, en este caso, chilenos, con los lectores españoles? Pensando que además son traducciones, en el caso de la obra de Fouquet y la obra de Tissot, son traducciones de el francés al castellano, con términos muy específicos para nombrar las enfermedades. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa ahí con esas múltiples traducciones y desde dónde lo leen los lectores chilenos? ¿Qué pasa con los imaginarios y las concepciones de la fisiología humana compartidos por los lectores americanos? Y cómo interaccionan los distintos sistemas culturales para concebir la enfermedad. Y en este sentido, un elemento clave es que estos libros fueron adquiridos por los lectores chilenos, lo cual habla de un interés desde la población letrada, ¿cierto? Por lo tanto, es una élite muy pequeña, pero que tiene
interés por el ámbito de la enfermedad y de la medicina doméstica, por el cuidado doméstico de la enfermedad. En el fondo, ¿por qué adquieren estos libros? Para informarse respecto del funcionamiento del cuerpo humano, para informarse respecto, para tener herramientas para enfrentar la enfermedad, porque ya tienen sus propias concepciones de enfermedad y quieren ampliarlas. ¿Cómo dialogan estos textos con las concepciones locales? Sabemos que en la época moderna, y esto en las zonas americanas no es distinto, las personas recurrían paralelamente a distintos agentes sanadores. Por lo tanto, en un mismo paciente conviven distintas concepciones respecto de la enfermedad. Y en ese sentido, los libros tendrían que entrar en este universo de agentes transmisores de concepciones médicas, y más que transmisores, agentes que interactúan, ¿cierto?, con distintas concepciones. En ese sentido están los médicos, la medicina oficial, están los sanadores no oficiales, están los sanadores que tienen más que ver con el mundo de los curanderos, ¿cierto?, de los... y los libros, ¿cierto? En el fondo, como los libros como un agente transmisor más. Y luego las formas de lectura, los lectores siguieron estas indicaciones que les entregaban los autores, cómo buscaban, cómo navegaban en estos índices de los que estamos hablando. ¿Se podía navegar en estos índices sin saber lo que se estaba buscando? ¿O necesariamente son libros que solamente hacen sentido una vez que ya se tiene un diagnóstico previo? ¿Alguien leía este libro de principio a fin? Lo que sabemos respecto de la población, el público lector europeo, gracias a sobre todo la correspondencia médica, o sea, las cartas enviadas por pacientes a los médicos, las consultas por correspondencia, es que los pacientes consultaban estos libros específicamente buscando una determinada dolencia, pero no los leían de principio a fin, eran libros de consulta. Y por lo tanto podemos pensar que nuestros lectores en América y en Chile también utilizaron estos libros como libros de consulta. Pero nos deja, ¿cierto?, esta pregunta respecto de las formas de apropiación. Y respecto de las formas de apropiación, solo dos elementos. Por un lado, estos libros aparecen en bibliotecas muy pequeñas, no solamente en bibliotecas de amplio volumen. Y la teoría para mí es que si es que una persona posee 6 libros, y de esos 6 libros, uno de ellos son las obras médico-quirúrgicas de Madame Fouquet, o es El aviso al pueblo de Tissot, me parece a mí que es posible pensar que ese libro efectivamente fue consultado, que no es un libro que haya sido adquirido únicamente para tener una presencia ornamental en una biblioteca. Podríamos pensar eso para grandes bibliotecas de cientos de volúmenes, pero no para bibliotecas de pequeño tamaño. Y estos libros aparecen en bibliotecas de pequeño tamaño, de 6 libros, de 10 libros, de 20 libros. Y aparecen a veces también en compañía los unos de los otros. Hay personas que tenían el Tesoro de Pobres y tenían también la obra de Fouquet, o tenían el Florilegio Medicinal y tenían el Aviso al Pueblo, lo cual también habla de la búsqueda de estos lectores respecto de este tipo de contenidos, haciéndonos invitándonos a que nos preguntemos respecto de si el interés por estos libros responde a la escasez de practicantes de la medicina que sabemos que aquejaba perennemente a la población chilena. Ese era un elemento. Y el otro elemento que les quería comentar es que los archivos judiciales, que es la otra fuente que he estado revisando yo, presentan categorías lingüísticas similares a las que están presentes en estos libros para nombrar y categorizar las enfermedades. Y
Por lo tanto, pareciera ser que, por lo menos por una parte de la población, sí que existe una comunidad lingüística. Hay formas comunes para llamar a estas enfermedades. Y la pregunta ahí sería cómo justamente, como les comentaba, cómo ocurre el flujo de información y, en el fondo, cómo estos libros alimentan este flujo, si es que lo alimentan. Tengo además una joyita de esas que uno encuentra poco, de un testigo, un regidor que se excusa a asistir a la Real Audiencia, fue citado a declarar, ¿cierto?, por un proceso judicial, y este personaje se excusa diciendo que está quejado por una enfermedad que, según Tissot, requiere que la persona no cabalgue porque la cabalgata afecta y daña aún más su cuerpo y, por lo tanto, siguiendo las indicaciones del famoso Tissot, dice, o el universal Tissot, me excuso de asistir a la Real Audiencia, lo cual nos presenta, ¿cierto?, un lector chileno que hace referencia al libro y que muestra apropiación de los contenidos, tanto es así que los utiliza instrumentalmente para no responder a un requerimiento oficial. Eso es lo que quería presentarles hoy día. No sé si, espero que haya tenido alguna coherencia, porque como les decía eso, o sea, tengo todavía una serie de preguntas respecto de qué hacer con este material. Muchas gracias. Muito obrigada, Mariana. E quem quiser perguntar, colocar aqui uma observação, aqui, fazendo favor, no nosso bate-papo. Eu vou fazer algumas perguntas, alguns comentários. Em primeiro lugar, eu queria saber um pouco o perfil desses autores aí no século XVIII. Eles são todos autores hispânicos ou são autores que passam pela América, né? Pelo que eu pude ver, os locais de impressão são na Espanha, né? Então não me pareceu que há uma impressão na América, né? E um pouco, se você consegue, você falou um pouco disso, mas eu queria um pouco mais. Há uma expectativa de um mercado americano? É possível perceber uma expectativa de um mercado americano para esses livros? E a questão principal que eu queria saber, indo para a nossa americanização aí, no caso dos manuscritos, dois grandes manuscritos que eu trabalhei no século XVIII, há uma evidente americanização do saber. Num dos que você mostrou, né, que é o primeiro, acho que foi o primeiro, né? Não, o segundo, que tinha uma lista de... o segundo, a Obras Médico-Cirúrgicas da Madame Fouquet. Né? Aparece essa lista de medicamentos americanos. Mas é a única evidência disso? Ou aparece, por exemplo, casos... porque essa bibliografia médica, geralmente, ela mostra muitos casos, né? Descreve casos. Há adaptações de medicamentos ou de tratamentos, por exemplo, num dos manuscritos que eu trabalhei, manuscritos não impressos, ele não recomendava a sangria para Minas Gerais, né? Falava que a sangria era boa na Europa, mas que em Minas Gerais, na América, não era. Então, é possível perceber algum tipo de americanização no interior do texto, para além dessa questão, dessa lista de medicamentos. E a última questão que você levantou aí, que é a questão dos usos, eu fui há pouco tempo numa defesa de tese de doutorado, muito interessante, que o rapaz ele pegou os inventários dos boticários e também inventários de gente comum e fez um levantamento das receitas, tanto as
que estavam dentro dos inventários, tá? Porque havia cobranças de acertos de dívidas com os boticários, quanto das receitas que estavam já de posse dos boticários. E ele percebeu várias coisas, mas uma coisa interessante é esse compartilhamento comum dessa literatura. Então, por exemplo, na receita do médico só falava assim, curvo semedo, resfriado, ou curvo semedo, triaga. Então, e a página. Então, o boticário já sabia qual página lá, qual que era a receita. Em vez do médico escrever a receita, ele simplesmente punha o livro e a página do livro que o boticário deveria utilizar, né? Então aí ele viu aí exatamente esse compartilhamento comum, tanto do médico quanto do paciente, quanto do boticário desses manuais de medicina. Bom, então eu vou terminar aqui, depois eu passo a palavra para... não, quem sabe a Andréia já pergunta, depois Mariana responde junto. Vai, Andréia. Obrigada, Mariana. Eu achei muito, muito interessante e no final você diz, não tem muita certeza de o que fazer com tudo isso. É fantástico, tem muitas possibilidades mesmo, né? Eu tenho 3 perguntas, uma bem mais simples, as outras 2, não sei. Primeiro, eu queria que você falasse um pouco sobre essas bibliotecas chilenas onde você encontrou esses livros. Eu não sei que tipo de inventário, enfim, que tipo de fonte você conseguiu para localizar esses livros, né? Depois eu pensei no seguinte, você fala dessa obra que era manuscrita do século XIV ou XIII, não sei se eu anotei certo, e que é republicada, traduzida no XVIII. É muito curioso isso, né? Como é que a gente avalia essa permanência, né? Quer dizer, não acontece nada do ponto de vista nada relevante do ponto de vista do conhecimento das doenças ou da forma de descrevê-las. Então, queria que você comentasse um pouco sobre isso, quer dizer, se ele apresenta de uma maneira muito defasada em relação aos outros trabalhos que são já do século XVIII ou final do XVII, ou se praticamente não se percebe nessa medicina doméstica uma grande mudança. E depois, aí uma pergunta pequena aí. A gente colocaria medicina doméstica em oposição ao quê? Você falou de medicina oficial, mas é essa a palavra que eles utilizam, assim? Ou é uma medicina profissional, ou uma medicina médica, em oposição a uma medicina doméstica? Porque eu também fiquei pensando, os médicos têm uma atitude muito diferente do que prescreve essa medicina doméstica? Ou eles só fazem isso com mais destreza, com mais rapidez, com mais, enfim, do que se faria em casa, não sei. E aí uma outra questão que eu fiquei pensando, você leu ali e fala, esses são os sinais, diz no final do texto. Eu fiquei pensando como a gente pode pensar a leitura dos sinais como uma abordagem assim epistemológica nesse contexto da modernidade. Estou pensando, por exemplo, nos roteiros náuticos que eu estudo, né? O piloto lê os sinais de terra ou de uma profundidade perigosa do mar por meio do movimento das ondas ou dos pássaros ou das algas, né? Então há sinais externos e que ele interpreta de alguma forma. E é a mesma lógica, me parece, já estou terminando. Me parece que é a mesma lógica dessa questão da medicina, né? Quer dizer, são sinais externos, porque a gente não pode ver o interior. Então, pensando no avanço científico que acontece quando se pode ver o corpo humano por dentro, por ver o corpo humano, é a mesma avanço que se tem na leitura dos sinais marítimos, quando eu tenho uma sonda que é capaz de me dizer o que tem no fundo do mar. Então, assim, pensar essa leitura de sinais como alguma coisa que ultrapassa várias áreas do conhecimento nesse contexto. Era isso. Obrigada. Desculpa, me alonguei. Obrigada, Andréia. Vou passar antes da Mariana responder
para o Maurício. Sí, ¿me escuchan ahí? Sí, voy a poner mi cámara. Sí, Mariana, muchas gracias por tu ponencia. Creo que es muy estimulante y tengo dos preguntas muy concretas. La primera es respecto a esta idea del secreto, ¿no? Que en Geopam durante los 2 primeros años de la red, ¿no? Fue un tópico, ¿no? De discusión. Y que poco a poco, incluso con André, hemos podido escribir algo al respecto como un dispositivo, ¿no? Epistemológico en estos siglos para motivar incluso en ese tiempo, vamos a decir, empresas de conquista, pero también motivar a conocer, a ir un poco más allá de, en la misma construcción de conocimiento. Entonces, ¿cómo esta palabra, esta noción, cómo tú la ves en la larga duración, pensando que ya existía incluso a finales de la Edad Media, y cómo es su evolución y qué se podría hacer con respecto a eso en términos metodológicos, ¿no? Como hacerle un seguimiento, y cómo tú lo ves su particularidad en este caso en la medicina. No era tan corta mi pregunta al final. Pero bueno, y la segunda parte es respecto a lo que significa Chile, ¿no? Como no perder el contexto. Me falta Chile, ¿no? Es una gran discusión que quizá ya hemos tenido, pero tú misma propusiste, esto es ¿quién lo lee, no? ¿Quién lee esto? Pero al mismo tiempo es una historia de las ideas, es una historia de las prácticas, pero ¿cuál es el contexto detrás en un Chile en un Chile pobre, ¿no? Que muy poca gente tenía acceso a la lectura misma, ¿no? Entonces, esto solamente queda representado en la práctica de un conocimiento que se transmite oralmente, o se puede, o hay alguna pista distinta que estás manejando. Eso, gracias. Mariana, então... Muchas gracias a los tres por las preguntas. No sé si las puedo responder todas, pero puedo ir viendo. Lo primero, respecto del perfil de los autores, efectivamente no se los dije mucho. En el caso del Tesoro de Pobres, la autoría está totalmente disputada, no se sabe bien, o sea, se atribuye a Pedro Hispano, pero se supone que en el fondo tiene mucho más que ver con las adaptaciones y ediciones posteriores, pero no provienen del mundo médico, su autor, ni en el fondo está presentado como un libro médico. En el caso de las obras médico-quirúrgicas, están compuestas, ¿cierto?, recopiladas estas recetas por esta dama de caridad, que tampoco es médico, evidentemente, y que es mirada con mucho rechazo y resquemor por parte de Tissot, que es el autor de El aviso al pueblo, médico muy famoso del siglo XVIII, que tuvo amplio éxito, suizo, ¿cierto?, que publica por un lado estas obras, El aviso al pueblo, y además una obra sobre el onanismo, que fue muy famosa, pero que además hizo un trabajo como médico por correspondencia, muy importante, y del cual se conservan, ¿cierto?, sus papeles, se conserva su correspondencia médica, y por lo cual se ha podido construir el perfil muy claramente de su persona. Y en el caso de el jesuita Steineffer, es un jesuita que escribe en México, y que, pese a ser europeo, ¿cierto?, escribe en español su libro, que publica en México, pero que la primera edición de 1712 se publica en México, pero las 4 ediciones posteriores se publican en Europa, una en Ámsterdam y las otras 3 en España, y por la documentación comercial que he podido revisar, la obra a Chile llega desde Cádiz, no desde México. Por lo tanto, en el fondo, por eso hablaba yo de transferencias en muchos niveles, porque tenemos
2 obras escritas en francés, traducidas al español en España, al castellano, digamos, si no nos matan, al castellano en España, y transferidas desde España a Chile, una obra producida por un europeo en México, que tiene amplio éxito en España y que desde España llega a Chile, y una obra de raíz medieval que va sufriendo toda esta serie de adaptaciones a lo largo de los siglos, y que ahí me sumo un poco a lo que me preguntabas, Andrea, respecto al Tesoro de Pobres. Efectivamente, es bien interesante que la obra perviva todavía en el siglo XVIII, y eso tiene que ver con que tiene más que ver con el rango de textos que forman parte de lo que se conocen como los regimientos de sanidad, que eran textos que entregaban nociones básicas respecto del comportamiento del cuerpo, ¿cierto? La fisiología del cuerpo, los 4 humores, los 6 factores no naturales que afectan al cuerpo, y las formas en que la persona tiene que regir la vida de manera de evitar la enfermedad y conservar la salud. Y por lo tanto, el texto del Tesoro de Pobres tenía una primera parte que era el recetario y una segunda parte que era el regimiento de salud, justamente. Y este recetario es un recetario que, en términos de conocimiento médico, para el siglo XVIII está, como dices tú, atrasado. Pero para un público lector no instruido, es probable que haya entregado nociones que permitían, porque entrega recetas muy fáciles de hacer, que todos podríamos hacer en nuestras casas, que no requieren instrumentos de medición, no requieren compuestos de botica, y que se pueden realizar con verduras, animales, etc. Por lo tanto, eso es lo que probablemente explica su continuado éxito a lo largo de todos estos años, pero yo no he hecho, y eso es importante establecerlo, yo no he hecho un seguimiento de los cambios de las distintas ediciones. Y eso es un trabajo que hay que hacer, digamos, ver cómo va cambiando entre una edición y la otra, y, y bueno, y la pregunta después respecto de los lectores, que es otro universo, pero por lo menos, claro, es una obra que no tiene un perfil médico comparado con la obra de Steineffer y de Tissot, que en cambio sí están escritos. Steineffer no era médico oficial, y ya explico qué quiere decir médico oficial. Es decir, tenía estudios de medicina, pero no se había recibido, no tenía el título de médico. Y en el caso de Tissot es un médico recibido oficialmente como médico. Y ahí comento al tiro lo de medicina oficial, es un término que tiene que ver con la historiografía, digamos. Ellos a sí mismos no se llaman médicos oficiales, sino que ellos se llaman médicos. Y y son médicos porque tienen el título entregado por el protomedicato para ejercer la medicina. Y entonces, cuando se habla de medicina oficial, estamos pensando en aquellos médicos que tenían el título oficial para ejercer la medicina. Ahora, quienes ejercen la medicina de manera ilegal no necesariamente son personas que no tengan formación universitaria. Hay casos de, por ejemplo, médicos portugueses que dicen tener formación universitaria, que llegan a Chile y solicitan el título para practicar la medicina, y no se les otorga, el delegado protomedicato con el cabildo no les otorga el permiso para practicar la medicina, básicamente porque es un sistema de poder y no se le quiere dar acceso a personas que no forman parte del círculo reconocido oficial. Después, respecto de las expectativas de un mercado americano, Junia, efectivamente, para mí, en el caso de las obras médico-quirúrgicas, la adición de la materia médica de el Orinoco Ilustrado, a mí me dice que efectivamente ese traductor estaba pensando en un público americano, por un lado, o bien
iba a aumentar su público el hecho de incluirlo, lo cual también habla de una expectativa respecto de un público lector español que esté interesado en los secretos de América, y ya voy a la noción de secreto, ¿cierto? En los secretos de América, y que esto pudiera aumentar el público de la obra. Me parece que es difícil saber si es que el éxito de las obras médico-quirúrgicas de Madame Fouquet en Chile, éxito siempre estamos hablando en términos muy reducidos porque son pocos los libros que circulan, pero en comparación con los otros libros se repite bastante. Es difícil saber si eso responde a las intenciones del traductor, es decir, si el traductor en el fondo apuntaba a su público americano, si es que el público americano responde a las intenciones del traductor, si es que tiene este éxito porque incorpora esta adición de El Orinoco, o bien si es que el éxito que tiene esta obra en América responde más bien a la disponibilidad de la obra. Y esta es la gran pregunta que tenemos siempre cuando hacemos historia del libro. ¿Se adquiere el libro porque es el libro que puedo comprar? ¿O se adquiere el libro porque es el libro que quiero tener y estimulo a que el librero lo tenga y que yo lo pueda comprar? Por ejemplo, en el caso de la obra de Fouquet, me aparecen 39 copias en un inventario comercial, lo cual habla de un comerciante que tiene la certeza de que adquiriendo 39 copias de un libro las va a poder vender, lo cual para un mercado tan pequeño como el chileno habla de que es una obra efectivamente conocida y que tenía un público asegurado de venta. Respecto de la materia médica americana y las adaptaciones, eso aparece sobre todo en la obra, en el Florilegio Medicinal, que justamente está construido en base a materia médica americana, que la hace dialogar con materia médica ya de uso corriente en Europa por la medicina occidental. Yo en específico en las recetas del Florilegio Medicinal no me he metido todavía, eso ha sido materia de estudio en México, por supuesto. En cambio, en el caso de la adición del Orinoco Ilustrado, es una adición bastante ornamental. No les puse ejemplos ahora, pero en realidad apunta muchísimo más a lo exótico y a la idea del secreto que a efectivamente entregar un recetario que incorpore materia médica americana. Por eso es que a mi modo de ver, la adición responde más bien a un interés comercial por promocionar en la obra y captar más lectores, apuntando a esta idea de el secreto. Más que a una intención real de incorporar materia médica en unas recetas escritas por o recopiladas por una francesa a fines del siglo XVII que probablemente no tenía en mente el universo americano en ninguno de sus estados, digamos. Respecto de los recetarios, y eso es otra cosa que es importante especificar, que los registros en Chile respecto de la historia de la medicina son muy escasos. Y por lo tanto yo no he podido acceder, y hasta donde yo sé no existen registros de la práctica médica de ya sea boticarios, barberos, médicos, sino que con lo que contamos son
con archivos judiciales en los cuales estos distintos agentes participan y entregan sus pareceres, o bien son objeto de procesos judiciales, y ahí tenemos acceso a su universo lingüístico y a sus concepciones y a sus categorías, o bien contamos con, en algunos casos, los inventarios de bienes, y en ese caso sí están, en algunos casos, los inventarios de los bienes de botica como parte de los haberes de un boticario o de un médico que se dedicaba además al negocio de la boticaria. Y ahí yo lo que he hecho hasta el momento es recopilar esos inventarios, y a lo que tengo que entrar ahora es justamente hacer ese análisis para poder ver los cruces entre los inventarios, los recetarios de estos libros de los que estaba hablando, con las efectivas prácticas de boticaria en Chile. Pero como digo, los registros son muy escasos, son muy poquitos. Ahora, eso se puede cruzar también con índices de, o sea, competiciones de medicina, que eso también está, y entonces habría que ver justamente qué medicinas llegan a Chile para poder ver si efectivamente cómo circula la materia médica y sus proveniencias. Ahora, ahí también en el fondo todo es un campo en el cual yo todavía no me he metido. Y tampoco estoy clara en qué me vaya a meter, porque es un espacio totalmente ignoto para mí, pero también muy enorme. Después, las bibliotecas, ¿qué tipo de inventarios son? He trabajado sobre todo con inventarios post-mortem, por lo tanto, son bibliotecas privadas de las que hablo hoy día. Existen además los inventarios de las bibliotecas de órdenes religiosas, y también inventarios comerciales, pero sobre todo estaba hoy día refiriéndome a los inventarios de bibliotecas privadas. Y respecto de la información que entregan, en general entregan solamente los títulos o los autores. No hay información respecto de las ediciones, en algunos casos están los tamaños que permiten hacer cruces para saber de qué edición se trata, pero en general es eso, o sea, parte del título, parte del apellido, muchas veces el apellido está escrito de cualquier manera, ¿cierto? Y los inventarios de estas bibliotecas, en algunos casos está como librería aparte, y en otros casos están los libros entre los millones de otros haberes, todo desordenado, con ropa, utensilios, libros, muebles, todo en el orden más inaudito. Respecto de esto como concepciones, como mapas más epistemológicos de los que me hablabas, Andrea, me parece efectivamente algo que vale la pena mirar. Efectivamente yo creo que está inserto en un universo cultural mayor de concepción del conocimiento y de organización del conocimiento. Me parece a mí que se podría hacer un trabajo muy bonito solamente con los índices de estos libros, que permiten justamente ver conexiones que de otra manera no vemos. O sea, el orden en el cual están escritos estos libros ya de por sí es muy interesante, y después cuando uno ve en los índices alfabéticos, las vecindades de contenido es también muy interesante, porque junta peras con manzanas, o a nosotros nos parece que son peras con manzanas, y que en el fondo hay que tratar de hacer la transposición al lector del siglo XVIII, que probablemente no le parecía tan extraña esa conexión. Y por lo tanto por eso lo pensaba también como una forma, una vía de acceso a la concepción del cuerpo. Pero siempre con la pregunta de si los lectores americanos y los lectores chilenos hacen el sentido o comparten ese sentido que está en el traductor y está en el autor original. Siempre pensando también en estos niveles de traducción que son varios. Mauricio, respecto de la noción de secreto,
iba con dedicatoria cuando incluí el tema de los secretos, porque justamente pensaba que podía ser interesante. Pero sí, tiene que ver con esto que decía antes, y que justamente apunta probablemente en el caso del florilegio medicinal, apunta sobre todo a la idea de presentar lo exótico como una forma de ampliar el universo de compradores del libro. De hecho, si uno lee las descripciones, son descripciones muy cortitas, que mezclan prácticas respecto de cómo se extrae el componente y cómo lo usan los indios en la zona, pero sin hacer demasiadas especificaciones étnicas, evidentemente, y sin entregar nociones, sin entregar, perdón, especificaciones respecto de las medidas y la composición del medicamento. Es más bien es un anecdotario, si se quiere. Y respecto de Chile, con un universo de lectores poseedores muy pequeños, cuando uno ve como les decía, las cantidades de libros, las cantidades de ejemplares que se pueden identificar, estamos hablando de cantidades que probablemente son pequeñas, si comparamos con el universo lector en Nueva España, por ejemplo, que es un universo lector muchísimo más amplio, pero en ese universo reducido de lectores que pertenecen a la élite, yo lo que yo planteo, lo que estoy explorando es justamente de qué manera podemos ver la circulación de ideas entre lectores y personas que no forman parte del universo letrado. Y eso, en el fondo, cuando uno se para en los archivos judiciales, en el tribunal de la Real Audiencia, ves cómo conviven concepciones de distintos agentes. Y ahí justamente mi idea es hacer un seguimiento de los conceptos que aparecen en los libros, viendo la aparición de conceptos en boca de distintos agentes intervinientes en el espacio judicial, para ver ahí los ecos y las circulaciones y ver justamente estas formas de transmisión. Yo no creo que los libros puedan ser considerados como los únicos agentes transmisores de ideas médicas, todo lo contrario, lo que yo postulo es que si estos libros hacen sentido en Chile, es porque existen nociones previas que permiten hacer esta búsqueda en estos libros. Por eso les hablaba de que en el fondo hay que tener una noción previa para poder enfrentarse al libro, si no, no hay nada que buscar. Yo tengo que saber que me duele el cerebro para buscar en la C de cerebro y ver qué enfermedades hay asociadas a eso. O tengo que saber que me duele el hígado. Y la pregunta es justamente, ¿qué es que te duele el hígado? O sea, ¿quién sabe que le está doliendo el hígado hoy día? ¿Qué entendía por dolor de hígado un lector o un actor o una persona en el siglo XVIII? Algo entendía y algo buscaba, pero a la vez quienes poseen estos libros, tengo la impresión yo que lo buscaban, los poseían por un lado para uso doméstico, es decir, para la cura de enfermedades sin necesidad de recurrir a los médicos, pero también para cubrir las necesidades de otros. Y en ese sentido, por ejemplo, me aparece el florilegio medicinal de Tissot entre los libros de la biblioteca de una hacienda. Y para mí, el que esté presente ese libro entre la biblioteca de una hacienda habla de un uso que probablemente no solamente apunta a la familia nuclear, sino que también a todos quienes trabajan en la hacienda. Y eso también generaría otro vehículo de circulación de ideas.
Eso, no sé si contesté todas las preguntas. Agora eu vou passar a palavra para o Andrés e depois para a Vanina. Muchas gracias, Mariana, por la presentación y también por las respuestas que acabas de dar. Una de mis preguntas ya está respondida y tenía que ver con esta adición de la traducción de Madame Fouquet, esa adición del padre Gumilla allí. Entonces, bueno, entiendo que tiene una función más erudita que propiamente de interés de introducción de una materia médica de la orinoquía en las prácticas terapéuticas. Okay, entonces, esa era mi pregunta. Y las otras dos preguntas, una es un poco más especulativa y la otra es pura curiosidad, Mariana. Entonces empiezo con la de pura curiosidad. Veo que, como lo decías, me gustó mucho esa idea de una vocación didáctica, una guía de lectura y también el tema de una medicina caritativa. Entonces esas tres, hay una triada ahí muy bacana en la manera en la que, cierto, hay una guía, pero también hay una didáctica y quizás sea caritativa esa didáctica y esa forma también de utilizar los libros. Pero mi pregunta es como, bueno, lo caritativo tiene que ver con el tema público, la pobreza, por supuesto, que es un tema también muy importante. Pues, en el siglo XVI que estudio más y que conozco un poco mejor, los textos de Juan Vives, por ejemplo, sobre los pobres, la medicina y la importancia de entender el hospital y el discurso médico como un discurso político, ¿cierto? Que cura el cuerpo político, que cura la república, que cura las personas, que cura los ingenios también, ¿cierto? Es algo que me hizo pensar mucho y viene la pregunta curiosa y es, ¿encontraste en esos textos reflexiones sobre el cuerpo político, sobre curar el cuerpo político, sobre preservarlo, mantenerlo, mantener la población, ¿cierto? Como un discurso más público, diría yo, o de la república, o del Estado, de la monarquía, o de los sujetos, no sé cuál sea el vocabulario, pues, al que nos estemos refiriendo en este contexto, pero bueno, eso sería como mi pregunta. Y si dentro de esto hay alguna reflexión sobre la reproducción sexual, ¿cierto? El mantenimiento de generaciones, de que haya hijos e hijas que estén constantemente llegando al mundo de forma sana, ¿cierto? Y si hay recetas de secretos caseros, ¿cierto? Porque es bastante secreto cómo se hacen los hijos, ¿no? Y sobre todo en la manera, es un secreto a gritos, pero es un gran secreto de, que la medicina en esta época sabía también utilizar y sacar provecho de hablar de lo que sucede en las alcobas, lo que sucede en las cocinas y cómo se preparan esos cuerpos políticos o esos cuerpos de sujetos. Entonces la pregunta es por ese lado y te cuento por qué mi curiosidad, porque en el libro que estoy escribiendo sobre Juan Huarte, pues hay una parte importantísima sobre secretos sexuales y recetas sexuales para que los hijos para que las parejas tengan hijos o no, ¿cierto? No hijas, que no puede haber hijas, decían ellos, y para que sean además listos, ¿cierto? Y no tontos. Entonces era como un tema muy obsesivo de estos manuales para las familias para que los hijos pudieran nacer de la mejor forma. Entonces es una pregunta como ese tipo, si hay alguna reflexión sobre este asunto público y reproductivo. Y por último, con respecto a los secretos, la palabra, la expresión, pues, menos que el tema secreto como tal, es la expresión secreto casero, ¿cierto? A mí me gusta mucho, y con Mauricio y con Andrea, yo he conversado mucho de esto, con Vanina también hablamos de esto en su momento, y es que la palabra secreto pues tiene muchos, pues que es muy importante ver
su forma de aparición lingüística, ¿no? No solamente secreto, sino secreto de la tierra, secreto del conocimiento, secreto de la naturaleza, y aquí secreto casero, ¿cierto? Y entonces ahí quería preguntarte, tú dices que Gumilla aparece más como un secreto exótico, una función más erudita y de distinción. Sin embargo, la palabra secreto casero, uno esperaría que no fuera puramente erudita y de exotismo, sino que hubiera operaciones prácticas muy específicas para producir un efecto u otro, ¿no? Entonces, a lo que voy es, ¿hasta qué punto lo secreto es, sí, un artefacto intelectual especulativo? ¿Y cuándo es que el secreto, que es lo que yo me imagino, o yo esperaría, con secreto casero, cuando el secreto es en verdad una fórmula mucho más detallada, aunque haya problemas con las dosis, pero mucho más detallada para una operación práctica puntual? Porque ahí vemos que es donde está la polaridad de ese uso del secreto, muchas veces muy especulativa, en otros casos muy concreta, muy específica. Muchas gracias, Mariana. Gracias, Andrés. Vanina. Tem que ligar o microfone. Hola. Hola. Sí, no sé si me tocaba a mí, justo me cayó la conexión. Sí. Sí, buenísimo. Entonces, bueno, muchas gracias, Mariana. Me encantó tu exposición. Y tenía dos curiosidades muy cortas. Una, si creo que lo mencionaste con el tema de que estos textos están en bibliotecas privadas a las que tuviste acceso. Entonces, estos textos no han sido estudiados todavía. Eso es lo que, no sé si lo mencionaste, pero me parece que no. Me interesa saber desde dónde partís. Y luego, esta cuestión que repetís, me parece que es algo que te interesa o que debe aparecer en los textos, acerca de que sus autores no son autores ni académicos, o no son académicos, o no son eruditos, o no han tenido una formación, como se dice, una formación oficial o una formación formal. Por lo tanto, ¿cuáles son las fuentes para componerle la información de estos manuales? ¿De dónde? No sé si lo mencionan ellos, si mencionan la fuente de lo que escriben, del contenido, o si en todo caso tú tienes alguna hipótesis acerca del origen de esa información. Nada más. Gracias. Andrés, sí, esto que decías tú, esta tríada, vocación didáctica, guía de lectura y medicina caritativa, efectivamente hay todo un punto ahí, sobre todo porque son libros en manos de gente rica. Entonces, está por un lado esta vocación hacia la medicina de pobres, para los pobres, pero libros en manos de una élite que yo no estoy tan segura que los haya adquirido para un interés caritativo. Es uno de los elementos que me hace preguntarme respecto de el por qué la adquisición de estos libros. Mi impresión, pero es solo mi impresión, que un libro como el de Madame Fouquet era adquirido para uso doméstico. Por uso doméstico me refiero en este caso a adquirido para, para las enfermedades de la familia. No sé si para atender al pueblo. Ahora, respecto de las intenciones de los autores, efectivamente ahí sí hay una intención por
población, por el combate a la pobreza, y en el caso de Tissot, en particular, muy en el contexto del discurso ilustrado, está el temor a la despoblación. Y de hecho, el libro parte con todo un capítulo respecto de los peligros de la despoblación y la necesidad de combatir la despoblación. Pero en su caso, el combate a el despoblamiento no está tanto por el incentivo a la reproducción, sino que más bien por el combate a la enfermedad. Ahí hay una pregunta que tiene que ver con si estos libros fueron a la vez fomentados por la corona como una forma de proveer de herramientas para el combate a la enfermedad ante la evidente escasez de médicos. Y eso es algo que ocurre en España y ocurre en Chile y ocurre en toda América y en general en Europa, digamos. El problema de la escasez de médicos es un problema perenne de la época. Y estos libros son escritos para eso y apuntan justamente a eso, a la preocupación por la salud de la población, y en ese sentido tienen una vocación pública, entendiendo el bien público como, en este caso, algo que se consigue también a través de la salud de la población. Y eso está presente en, por ejemplo, los comentarios de aprobación al texto de Tissot, donde están, ¿cierto?, los censores que dan su aprobación a la traducción y publicación del texto, y dentro de las razones que indican es justamente la importancia de cuidar la salud de los pueblos para el bien común de las naciones. En esta idea de, en el fondo, salud personal, individual, igual salud de la nación y salud sana, o sea, nación sana, nación rica. Ahora, con la noción de cuerpo político ya no, yo creo que esa es una noción un poco que se va perdiendo, pero puedo estar equivocada. Pero... Y como te decía, respecto de la reproducción y las recetas de incentivo a la reproducción, no es algo de lo cual me haya centrado demasiado, pero sí te puedo decir inmediatamente que es probable que algo aparezca en las secciones dedicadas a la salud de mujeres, porque están no lo dije, pero en el fondo este recorrido por el cuerpo humano, y después vienen las enfermedades venéreas, y después vienen las enfermedades de mujeres. Eso en general en todos estos textos están separados así. Y están en relación a los órganos reproductivos, ahí hay información al respecto, y hay, por ejemplo, recetas para la impotencia, para lo que hoy día llamaríamos eyaculación precoz, por ejemplo, y por lo tanto está. Pero el énfasis está puesto siempre en la enfermedad y, por lo tanto, cómo curar la enfermedad. No tanto en términos de, en este caso, de prevención, perdón, no en términos de promoción, sino que en términos de, en el fondo, cómo atender a los problemas que ya están, que ya han sucedido. Respecto de la noción de secreto, efectivamente, toda la razón. Yo cuando respondí lo de los secretos estaba pensando en la concepción de secreto que está detrás de la edición de El Orinoco, pero no en los secretos caseros del título de Madame Fouquet. Y efectivamente ahí es muy interesante porque son secretos caseros, y al ser secretos caseros no son secretos. Son compartidos por todos, los conocemos todos, es una forma de decir, en el fondo lo tienen todos ustedes. Yo se los estoy poniendo acá, pero es un conocimiento que todos poseen. Y ahí es el secreto no secreto, justamente, al ponerlo como casero, así lo leo yo. Y es una... en esta vocación didáctica también hay una concepción muy particular de el lector o la lectora,
porque se busca presentarle a el potencial lector un universo conocido, no un universo desconocido. Y en ese sentido buscan por ejemplo, en el caso de Fouquet, ya que estamos hablando de ella, todas las recetas se hacen de manera muy simple. Hay pocas referencias a medidas precisas, estos no son tratados de boticaria. Cuando uno los compara con las farmacopeas y los tironcinios farmacopeos de la misma época, hay una disposición de los componentes de los remedios muy distintas y las indicaciones de elaboración también son muy distintas. Sobre todo en el caso de las obras médico-quirúrgicas de Madame Fouquet y en el caso del Florilegio, están pensados para ser desarrollados con pocas herramientas, para poder ser desarrollados en las casas de las personas. Y por lo tanto, justamente, no se pretende presentar algo lejano, sino que algo cercano. Ahora sí, el juego de por qué ponerlo como secreto es evidentemente algo que vale la pena darle vuelta. Vanina, respecto de estos libros, efectivamente no han sido estudiados en particular, salvo el caso del Florilegio, que existe un masivo estudio al cual yo no he podido tener acceso porque está en México y no sé bien cómo acceder a esa obra, que es en el fondo una reedición que se hizo, que tiene un estudio introductorio que en el fondo estudia los contenidos de la obra. Pero en general son este tipo de obras que aparecen citados en los libros de historia de la medicina, pero en general no se detienen en ello. En los contenidos a trabajarlos en particular. O sea, no hay estudios que se detengan ni en sus contenidos ni en su difusión y usos. Y tampoco y lo que seguro que no existe es un estudio que los ponga en un mismo escenario, digamos, que los entienda como parte de un mismo universo literario que acompañó, ¿cierto? O sea, como una cultura literaria médica del siglo XVIII americano en este caso. Y sobre los autores y sus formaciones yo hacía esa distinción porque para Tissot, que es el único médico con título médico de estos 4 autores, era muy importante establecer esa diferencia respecto de que él está hablando desde la profesión médica y que en el fondo busca promover la divulgación de conocimiento médico entre quienes no son médicos, pero siempre con el cuidado y la salvedad de que no hagan mal uso. Ahí está nuevamente el tema del secreto, que no hagan mal uso de ese conocimiento y que este conocimiento solamente sirva para preparar una futura visita al médico. Ahora, ahí está el juego porque finalmente es un libro que efectivamente tiene un éxito editorial que apunta a justamente una difusión que va más allá de la práctica médica y del secreto médico, justamente. Las fuentes de información dependen ahí de cada caso. En el caso de El Tesoro de Pobres y las obras médico-quirúrgicas de Madame Fouquet, son recetarios que van citando a distintos autores de los grandes clásicos de la historia de la medicina, griegos y medievales, y van diciendo, como dice Dioscórides, como dice Galeno, Hipócrates, y así van mezclando, van citando autores y van mezclando lo que supuestamente estos autores dicen, que están presentados como principio de autoridad más que como una cita textual, digamos, ¿cierto? Es para validar las recetas que se hace la referencia a estas fuentes de información de los grandes autores de la medicina.
Y en el caso de Steineffer, él declara que sus fuentes de información surgen justamente de su trabajo misionero, por un lado, y por lo tanto toda la información que él entrega respecto a la materia médica está recopilada de su trabajo de campo, y sus descripciones respecto de las dolencias y respecto de la práctica quirúrgica provienen de su formación, que como decía, él tenía formación médica y tenía formación farmacológica, pero no tenía los títulos, digamos. Bueno, y como buen jesuita es un personaje muy, muy instruido. Y en el caso de Tissot, sus fuentes de información son su conocimiento universitario, médico, científico, digamos. Pero cita en el libro también casos clínicos, también muy en la lógica de este tipo de literatura se hace referencia a enfermos particulares. Cuando visité a tal enfermo en tal lugar, presentaba tales síntomas, propuse tal camino de acción y resultó esto y esto. Entonces también está validado a través de la práctica. Então, agradeço a Mariana, agradeço a todos os ouvintes, né? É o nosso último taller desse ano. O ano que vem vamos ver outras atividades. Então,